¿Me escuchas? Sí, vamos a mantener los micrófonos cerrados ya para no interrumpir la presentación. Al final de esta clase vamos a ir respondiendo todas las consultas, tanto las que nos hicieron ayer y si tienen otras. Es muy cierto que cada caso es distinto. Hay probablemente algunos casos que les vamos a pedir después hablar ya más directamente. Pueden agendar con nosotras una consulta de bienestar si es algo particularmente específico. Pero vamos a comenzar. Aquí estoy viendo que hay personas de Villa Alemana, de Canadá, Curicó, Chillán, San Fernando, Petorca, Concepción, Maipú, Puente Alto. Está bien variado. Vayan colocando desde dónde se están eh, conectando, porque este es un tema que nos convoca a todas las personas del mundo. Entonces, bienvenidos a todos. Esperamos que toda esta información de estos 2 días, que si bien ha sido intenso, la atesoren, la guarden y que armemos una comunidad para irnos acompañando, porque gran parte de ser mamá, de llevar una familia, es el apoyo que muchas veces necesitamos. Entonces, en honor al tiempo, vamos a comenzar con este programa Te Acompaño del equipo Somos Global. Primero, presentarnos. Somos tres profesionales, si bien somos todas del equipo Somos Global, el equipo Somos Global, somos todas distribuidoras de los aceites esenciales más puros del mundo, que son los de doTERRA. Y todas las que estamos acá, las que somos distribuidoras y hemos hecho esta semana, la mayoría somos mamá, somos profesionales, nos dedicamos a distintas cosas, pero entre eso, las que hemos desarrollado principalmente esta actividad, somos tres profesionales. Yanesca Montanares, ya que es psicopedagoga, que han estado tras bambalinas, digamos, en estos 2 días. Maritz, que les hablaba recién y quien va a llevar gran parte de lo más específico, de lo más especialista de lo que son las neurodivergencias y específicamente el espectro autista, y es terapeuta ocupacional infantil especializada en atención temprana en un hospital de la Araucanía y diplomada en neonatología pediátrica, ¿ya? Y quien les habla, Pamela Pinto. Yo soy profesora de educación física, soy magíster en dirección, trabajé por 17, 18 años casi en un solo colegio, pero antes trabajé en otro y ya tengo más de 20 años de experiencia en colegio. Y ahora me dedico al tema de los aceites esenciales, y por ser profesora tantos años también la vida obviamente me ha llevado a especializarme más justamente en niños en general y también en el tema de las neurodivergencias. Bueno, como pudieron escuchar, esta parte más de lo que es el conocimiento específico sobre la neurodivergencia, sobre el autismo, va a estar aquí quien les habla comentándoles un poco. Como bien me presentó Pamela, mi nombre es Maritza y espero que esta información les sirva de gran ayuda a todos. Vamos por lo básico, partamos por el principio, como le podríamos decir, sobre qué es el autismo, qué se entiende por espectro autista, por trastorno del espectro autista, condición del espectro autista, como hablábamos el día de ayer. Y hay que entender que es una condición del neurodesarrollo que tiene como características principales ciertas dificultades en la capacidad, por ejemplo, de iniciar y sostener interacción social, en cómo interactúo con el resto, con mi entorno. Eso afecta directamente en cómo me comunico. Y también pueden estar presentes algunos rangos de patrones comportamentales más restringidos, igual que intereses muy específicos, pueden ser repetitivos, pueden ser poco flexibles. Y a lo largo del espectro en sí, se observa una gama muy completa de capacidades de funcionamiento intelectual, de habilidades de lenguaje verbal, no verbal. La verdad es que encontramos altas capacidades
personas muy inteligentes, como también podemos tener casos en los que tenemos asociado discapacidad intelectual. El espectro es muy variado y las cosas que se pueden presentar en él, si bien están algunos de estos conceptos más comunes en conjunto, la probabilidad de combinaciones que podemos encontrar es muy grande, ¿ya? Es muy variada. Entonces, no podemos hablar de que todos los casos son iguales, sino que bien, como decía Pame, son totalmente diferentes y podemos encontrar una gama muy amplia. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Información base. ¿Cuál es la prevalencia del autismo en general? Hoy en día, en la actualidad, probablemente esta cifra a 2025 es menor todavía. En cuánto es nuestra muestra de niños, por ejemplo. Aquí dice 1 de cada 36 niños, que vendría siendo el 2,8% de los niños hasta los 8 años, es o presenta la condición del espectro autista. Y hoy en día, 2025, lo más probable es que sea 1 en cada 30, que estemos bajando esa cifra porque cada día el diagnóstico es mucho más accesible. Tenemos esta prevalencia en que cada 4 hombres tenemos una mujer diagnosticada con autismo porque se producen muchas diferencias al momento de diagnosticar entre hombres y mujeres, ¿ya? En las mujeres, el autismo en general tiene una expresión muy diferente. Las mujeres tienen mayor habilidad de como mimetizarse y de imitar un poco conductas en la sociedad. Entonces, hay cosas que se le dan mucho más fácil y eso provoca que este diagnóstico sea mucho más tardío o sea erróneo, que se enmascare este autismo y que no necesariamente se diagnostique. Entonces, en cuanto a números, vemos esta diferencia, pero lo más probable es que no sea cada 4 una mujer, sino puede ser mucho menos si hiciéramos un diagnóstico efectivo y temprano como se produce en los niños. ¿Y cómo se genera este diagnóstico? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El día de ayer, de hecho, en el chat apareció una pregunta relacionada a eso sobre el tema de la edad. Antiguamente se hablaba que desde cierta edad uno podía acceder a un diagnóstico. Eso es un mito, ya no ocurre eso. Lo más probable es que los médicos especialistas de mayor edad, que se quedan un poco como en lo que pasaba antes, tengan esa respuesta como de a los 3 años, los 5 años, los 6 años, etcétera. Pero hoy en día el diagnóstico entre más temprano tenemos una mejor posibilidad de intervenir y de tener un mayor desarrollo de habilidades. ¿Ya? Hoy en día podemos empezar a tener ciertos signos de alarma dentro del primer año de vida hasta el segundo año de vida y ya desde los 18 meses empiezan los diagnósticos más tempranos de autismo. 18 meses, 2 años, 3 años. Hoy en día ha bajado harto como la edad límite y podemos abordar desde muy temprana edad. Esto se hace a través de derivación a especialistas. Esto también es algo que actualmente está cambiando. De hecho, el modelo de salud, lo que está implementando ahora con la nueva ley es que precisamente el autismo se diagnostique en atención primaria o secundaria con médicos pediatras, por ejemplo, o médicos incluso generales especializados como en los establecimientos de APS. Entonces, estas derivaciones, interconsultas a neurología, a psiquiatría, probablemente se van a mantener porque existen estas derivaciones no solamente para hacer el diagnóstico como tal, pero sí va a ser o va a ayudar a que las personas puedan acceder a su diagnóstico mucho antes. ¿Ya? Porque ya de por sí las interconsultas son demorosas o las consultas particulares son más costosas, entonces no todas las personas pueden llegar y acceder al especialista. En la generalidad, cuando hacemos este diagnóstico, se solicita una serie de exámenes, no porque el autismo se diagnostique con un examen, ¿ya? No hay un examen que diga usted es autista, como por ejemplo el síndrome de Down que pesquisamos la trisomía, sino que los exámenes son precisamente para descartar que hayan otras condiciones de base que estén generando estos signos que vemos, que haya poco contacto ocular o que haya un aislamiento o estas conductas repetitivas o estereotipadas. Entonces, que no sea porque, por ejemplo, haya un tumor cerebral, haya alguna estructura cerebral que no esté funcionando como deba funcionar. Entonces, para eso, para descartar ese tipo de cosas, se solicitan exámenes como resonancia magnética, exámenes de sangre y se piden también test complementarios en ocasiones
que como lo dice el nombre, son complementarios para complementar la información y obtener un diagnóstico mucho más certero, como por ejemplo el A22, que es un test que se solicita harto en infancia sobre todo, que no diagnostica como tal, nos entrega información. También se pide, por ejemplo, el ADR, que es una entrevista a los padres, que también es un instrumento que puede aportar ante la información al médico tratante para poder generar este diagnóstico. Lo mismo las derivaciones a terapias, para poder ver si mejoramos habilidades, para tener un feedback de los profesionales que pueden verlo mucho más seguido que un especialista, etcétera. Y con eso, obviamente, tenemos que entender algunas características. Yo ya les he mencionado algunas a medida que les he ido haciendo este relato, pero lo dividimos de esta manera porque es más práctico de entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de infancia o incluso de adolescencia, estas son las áreas que son más relevantes en las conductas de los niños. Ya podemos observar su juego porque es una de sus principales ocupaciones, es lo que más realizan en el día, es el medio por el cual aprenden. Esa es una de las actividades fundamentales en los niños. Y aquí, cuando estamos frente al autismo en general, podemos encontrar algunos patrones de comportamiento que siguen una estructura en particular o que son medios rígidos de modificar estos juegos reiterativos o que se dedican, por ejemplo, solo a alinear, solo a apilar o que lo que sea que manipule, lo manipulo en una estructura muy rígida. Pueden haber intereses restringidos. Me gustan demasiado los dinosaurios. Me encanta lo que es todo el tema astronómico. Me sé todas las marcas de, no sé, de galletas. Puede ser algo muy específico. También podemos tener estereotipias. Ya se arman ciertos rituales mediante el juego, en que yo voy, tomo un objeto, lo muevo, lo dejo aquí, corro para allá, salto 3 veces, vuelvo y repito el mismo juego con el elemento que viene después, por ejemplo. Muchas veces se ve afectado el juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Este jugar a ser. ¿Ya? Yo juego a que soy chef y cocino y te doy comida, todo en un juego imaginario. Eso muchas veces se ve alterado y no se logra. ¿Ya? Hay en ocasiones que obviamente no necesariamente están todas estas cosas. Hay personas que sí tienen juego simbólico, hay otros que no tienen intereses restringidos, etcétera. Eso es variable. Y lo que obviamente siempre pesquisamos mucho en general, es muy raro no encontrarlo, son alteraciones sensoriales. ¿Ya? Que pueden ir desde que yo siento todo demasiado, todo me molesta mucho, al otro extremo en que no siento demasiado y me dedico a buscar, buscando, saltando, corriendo, porque precisamente la conciencia corporal de mi cuerpo no está muy presente y necesito energía, necesito cosas muy fuertes para sentir mi cuerpo, ¿ya? Por otro lado, tenemos el área de lenguaje y comunicación, que viene ocurriendo esto de la presencia del lenguaje verbal o la ausencia de este, la presencia de comunicación no verbal, o sea que me comunico a través de gestos y no necesariamente de palabras. ¿Por qué lo digo separado? Porque hay niños no verbales que obviamente no han desarrollado un lenguaje verbal, pero que sí tienen estos gestos, y hay otros niños que llegan a un punto de desconexión en que no hay ningún tipo de comunicación, ni hablada, ni gestual. Entonces, tenemos todos los extremos. También existe, por ejemplo, la ecolalia, que es esta habilidad de como de repetir lo que el resto dice. Entonces yo te digo, hola, ¿cómo estás? Y tú me respondes, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Y no hay una expresión verbal como propia, sino que voy repitiendo lo que me van diciendo. Hay obviamente dificultades en la interacción social que pueden ser desde no mirar a los ojos, que no haya contacto ocular, o que tenga dificultades como al hablar, el que me cueste expresarme, o que sea muy verborreica, que hable demasiado de, por ejemplo, un interés en particular. Entonces se alteran un poco esta capacidad de entender las normas sociales, respeto de turnos, la reciprocidad de la conversación, de que yo te hablo, tú me respondes, generamos un diálogo. Muchas veces todas esas normas que nosotros tenemos muy incorporadas
no necesariamente son tan evidentes y tan obvias y afectan ahí nuestra comunicación. Y por otro lado, tenemos el área como de atención y memoria, donde podemos observar mayor parte de nuestras funciones ejecutivas cerebrales, o sea, nuestra capacidad cognitiva, nuestra, por ejemplo, atención conjunta, que es la habilidad de atender a un mismo objeto o a una misma situación dos personas diferentes. Cuando yo te digo, mira el vaso que tengo aquí y tú ves el vaso y hablamos al respecto de esto, entonces los dos estamos atendiendo. Esa habilidad se observa, por ejemplo, a través del juego, el hecho de que jugar con otra persona implica que hay. Si yo señalo algo y solo por el hecho de señalar yo miro lo que está señalando la otra persona, es porque entiendo lo que está haciendo la otra persona. ¿Ya? Por otro lado, tenemos una dificultad en el control inhibitorio, y este control inhibitorio significa el control de impulsos, ¿ya? De que yo me abstengo, por ejemplo, de decir ciertas cosas en algunos lugares, o el hecho de no tener filtro y de decir o hacer conductas que no necesariamente socialmente son apropiadas en una situación, y yo simplemente las hago. Entonces hay dificultad en este control. Flexibilidad cognitiva, el hecho de poder salir de mis rutinas, de que tengo un horario, tengo una forma de hacer las cosas, el hecho de no poder flexibilizar y ser muy rígidos en ese sentido. La capacidad de razonamiento, no en el sentido de la cognición o del nivel cognitivo que tenga una persona, sino de la lógica de las cosas. Hay lógicas que son mucho más abstractas, que no necesariamente es como si yo tomo, lo dejo aquí, esto es lo que pasó, sino que el entender y suponer y todo lo que son escenarios imaginarios, por ejemplo, muchas veces son muy dificultosos porque precisamente son abstractos. Y la planificación, a veces podemos, relacionado a las alteraciones sensoriales, por ejemplo, el tener dificultades para planificar mis movimientos, porque tengo dificultades para el manejo y la conciencia de mi cuerpo. Entonces, soy torpe, me golpeo constantemente. eh, Hay un problema ahí en cómo genero el camino para llevar a cabo, por ejemplo, mis tareas. ¿Ya? Eso puede verse afectado también. Y debido a todas estas cosas que mencioné, se dan situaciones muy frecuentes. Podemos observar, por ejemplo, trastornos del sueño que ocurren muchísimo, muchísimo en autismo. Problemas digestivos que generalmente se asocian al nivel de alerta o al nivel de estrés al que está sometida una persona autista. Cuando tú sientes todo de igual manera y todos los estímulos son igual de fuertes, por ejemplo, eso genera estrés, y eso en nuestro cuerpo aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés. Si yo tengo el cortisol muy alto, estoy muy estresado, nuestro sistema nervioso tiene dos sistemas que actúan en conjunto y en paralelo, por decirlo así. Nuestro sistema simpático y nuestro sistema parasimpático. El sistema simpático es nuestro sistema de huir o atacar. Es el sistema que se activa cuando estamos en peligro, ¿ya? Y nuestro cuerpo es tan sabio que si está muy estresado, se siente obviamente en peligro porque tenemos este exceso de esta hormona. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace ese sistema? Obviamente le da con todo a nuestra circulación. Nuestro corazón tiene que estar full activo y tengo que detener ciertos sistemas en mi cuerpo, porque si yo estoy en peligro, no es lógico que me den ganas de ir al baño, ¿cierto? O sea, si yo estoy escapando de algo, lo único que no va a pasar en mi cuerpo es que yo quiera ir al baño. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los sistemas que se detiene en nuestro cuerpo es el sistema digestivo. Y el sistema digestivo dice, necesitamos llevar la sangre al corazón y al cerebro porque estamos en peligro. No necesitamos hacer digestión. Y ahí generalmente se producen problemas como la constipación, que ocurre en muchas personas autistas, constipación de 1, 2, 3 semanas. Yo he tenido niños que hasta han estado un mes sin hacer. Entonces, realmente es muy impactante como el problema que genera a nivel corporal, solamente por estar siempre tan alerta a las cosas que pasan alrededor.
Eso obviamente va a producir un déficit inmune, porque si mi digestión no funciona bien, ¿qué pasa? No tengo una buena absorción de nutrientes. Si en verdad llevo 1 o 2 semanas, por ejemplo, sin ir al baño, llega un punto en que a uno ni siquiera le dan ganas de comer. Te sientes tan incómodo que eso te va a producir irritabilidad, vas a estar de mal humor. Y imagínense una persona, por ejemplo, que no puede hablar, que no ha desarrollado el lenguaje verbal y que no puede expresar que está así porque no puede ir al baño, por ejemplo, ¿ya? Son cosas que se van interconectando y que van generando precisamente todas estas molestias, que uno dice al final, ¿qué le pasa? Bueno, todo eso pasa a través del cuerpo y nos va a producir, por ejemplo, una baja de defensas también, entonces nos agarramos bichos, nos podemos enfermar todo este tipo de cosas. Si duermo mal, por ejemplo, o si tengo problemas digestivos, o si estoy muy alerta generalmente, voy a tener problemas en la concentración, incluso si no tengo déficit atencional, porque no nos da para estar concentrados. O sea, si ustedes están durmiendo mal, están teniendo problemas para ir al baño, hay una dificultad obviamente muy clara para poder concentrarme, no lo voy a lograr aunque quisiera, porque hay muchas cosas que me están incomodando. Lo mismo si tengo dificultad para procesar distintos sentidos de mi cuerpo. Si estoy pensando en que me molesta la mosca que está volando y que estoy escuchando mucho ruido, y, difícil concentrarme de esa manera también. Entonces, yo la invitación que les hago dentro de todo esto también es siempre ponernos en ese lugar, en nuestros hijos o las personas conocidas que son autistas en nuestro alrededor, el tratar de ver, claro, si tengo todos estos elementos, es muy difícil que pueda estar alegre o que me pueda sentir cómodo. Y eso podría explicar muchas de las situaciones o desde regulación o las situaciones en las que estoy enojado, que estoy irritable, que tiro manotazos para todos lados, que suele pasar también precisamente por todas estas cosas. También se derivan o pueden haber, lo pusimos muy eh, a grandes rasgos, trastornos de salud mental, como lo puede ser obviamente la ansiedad, de la cual hablamos mucho en el grupo de WhatsApp. También situaciones de la habilidad emocional, el quizás estar más deprimido, en la adolescencia pasa mucho, mucha introspección, el aislamiento predomina harto, no quiero estar con más gente, no solo por el hecho de ser autista, sino que porque hay otras cosas que también están interfiriendo. ¿Ya? Y es un proceso natural, están cambiando las hormonas, está cambiando mi rutina, no sé quién soy, estoy buscando mi identidad. Entonces, en la adolescencia también ocurren muchas cosas que son propias de la etapa, pero que además pueden ir asociados a estas situaciones, ¿ya? Son las llamadas comorbilidades que les explicábamos en el grupo de WhatsApp. Y por supuesto, todo esto en conjunto también nos va a llevar a situaciones de desregulación, en las que a veces se habla de descompensación, desregulación y que yo sé que muchos de ustedes buscan cómo podemos apoyar a nuestros hijos o a nuestros niños en situaciones así. Pero claro, si entendemos un poquito de todas estas cosas y vamos desglosando y haciendo un apoyo, en este caso lo que nosotras comentamos, un apoyo natural también a todas un poquito de estas situaciones, vamos a ir equilibrando un poquito más este cuerpo y eso debería apoyar también esas desregulaciones. ¿Ya? Siempre tenemos que ir a la raíz de los asuntos, qué es lo que me está provocando este nivel de irritabilidad, por ejemplo, y apoyar. Porque sí, podemos entregar un apoyo directamente en la desregulación, se puede hacer posterior a y todo lo demás, pero tenemos que buscar la causa que nos llevó a esta situación. Entonces, aquí aparecen las terapias. Ya cuando tengo todas estas dificultades y yo digo, necesito ayuda, necesitamos ayuda, yo mamá, mi hijo, mi familia, mi entorno, es que aparecen las terapias. Y obviamente tenemos dos polos, las terapias regulares y las terapias complementarias, porque vienen obviamente a apoyar a todo lo que implica una terapia regular donde encontramos obviamente desde la base las consultas con médicos que nos están llevando a este diagnóstico, encontramos a fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, educación diferencial, psicopedagogía, los psicólogos, el apoyo nutricional que es fundamental y por otro lado, las terapias complementarias, las disciplinas físicas, los deportes que son un plus súper grande.
El hecho de incorporar masajes, sobre todo cuando hay una baja conciencia corporal, es importante que ese cuerpo reciba información, puede ser a través del deporte, puede ser a través de masajes, y que vayamos diciéndole, aquí está tu cuerpo. Si yo no siento mi cuerpo, no voy a sentir, por ejemplo, cuando tenga ganas de ir al baño. Control de esfínter. ¿Cómo voy a saber que quiero hacer pipí o que quiero hacer mis deposiciones si no siento mi cuerpo, no tengo la conciencia? Entonces es muy difícil generar un desarrollo de control de esfínter de esa forma. Tenemos que ir a otra parte primero, a sentir el cuerpo, por ejemplo. Y ahí también entran, por supuesto, los aceites esenciales, que, como ya les comentamos en el grupo de WhatsApp, tienen varios usos y de hecho pueden complementar muy bien simplemente el hecho de los masajes o las disciplinas físicas, así muy viéndolo desde afuera. Entonces, tienen una forma muy potente ya por ese lado de apoyar. Imagínense sabiendo todos los usos que les podemos dar. Entra la homeopatía, que vendría siendo como la farmacología natural, la melatonina, que también es parte y es probablemente muy conocida por todos ustedes porque es lo primero que se receta ante trastornos del sueño, las dietas, cuando hablamos de quitar el gluten, quitar la lactosa, los azúcares, no es que sea algo para en requisito si uno es autista, no. Pero, por ejemplo, frente a situaciones como los trastornos gastrointestinales, cuando el cuerpo está muy inflamado y tengo dificultades para ir al baño, por ejemplo, sí es bueno restar un poco lo que inflama mi cuerpo, como todo lo que mencioné recién, pero no de una forma permanente. Podemos hacerlo como una medida para apoyar en ese momento de crisis y listo, ¿ya? O los suplementos, porque también se ve muy afectada la absorción de los nutrientes, que también es muy importante. Y encontramos otras como la acupuntura, el reiki, la reflexología. Hay muchas terapias complementarias que pueden apoyar, obviamente, distintas situaciones. Pero aquí entran los aceites. Y aquí yo tengo, obviamente, una experta que les va a explicar de todo de los aceites esenciales. Así que les voy a dejar con Pame, que vamos a ir ahí hablando un poquito en conjunto sobre esta segunda parte. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahora con toda la información que están recibiendo ahí de una experta en el área de las neurodivergencias y específicamente el espectro TEA? Y nosotros estamos aquí para aportarles un rayo de luz, una esperanza, un camino, aparte de todo lo que significan las terapias complementarias, las tradicionales, y eso queremos ser muy enfáticas en que esto no reemplaza los tratamientos ni los apoyos terapéuticos, pero sí son un tremendo, tremendo apoyo, especialmente cuando no queremos excedernos en lo que es farmacológico, sobre todo en niños muy pequeños, hay papás que tienen o no quieren medicarlos. Y aquí vienen los aceites esenciales a ser un apoyo tremendo y aquí les vamos a contar el por qué y vamos a ir viendo caso a caso cuáles son estos aceites, para qué situaciones pueden ocuparlos mejor. ¿Qué son los aceites esenciales? Lo vimos en el video. A ver, en el chat. ¿Quién estuvo atento al chat de educación? Vimos un video súper lindo, ya donde se muestra una naranja. Eh, Vayan diciéndome si vieron ese video de donde explicamos qué es un aceite esencial. Yo les digo, todas ustedes han sentido un aceite esencial, aunque no se hayan dado cuenta. A lo mejor no, yo nunca he tenido una gota de aceite esencial en mi vida, pero seguramente aquí todos hemos paseado alguna vez por un bosque. Todos hemos partido una naranja. Todos hemos partido un limón. ¿Qué pasa cuando parto una naranja y estas manos me quedan con un olor impregnado a naranja? ¿Verdad? Eso que ustedes tienen es un aceite esencial. Ese compuesto aromático fuerte que sienten cuando pasean por un bosque de eucaliptus, por ejemplo, eso que ustedes sienten es un aceite esencial. ¿Por qué? Son compuestos químicos aromáticos volátiles que están en el ambiente, en un bosque, por ejemplo, y esos compuestos químicos muy diminutos que no vemos están entrando por nuestro sistema olfativo y me están haciendo
este beneficio, están entrando por mi sistema límbico y están llegando a mis células para ir a un beneficio, ¿ya? Y lo que estamos entrando son compuestos químicos. ¿Es moda? No es moda. Los aceites esenciales son milenarios. Están desde mucho antes de la medicina tradicional y estos aceites, espérenme un poquitito. Ya. Estos aceites esenciales, estos químicos son los que están ingresando a nuestro organismo y están haciendo un beneficio que está llegando a nuestras células. Son milenarios como les estaba contando, ¿ya? Se conocen desde la época de la China, en los hindúes, en los romanos, los griegos. Todos ellos se sabe y donde hay de hecho testimonios escritos es en los libros de Ayurveda de los indios, donde está patentado que los aceites esenciales se ocupaban tanto para temas medicinales, de belleza, para temas fúnebres. A Jesús le regalaron incienso y mirra porque eran muy valiosos, eran resinas que se le regalaba a los reyes. Por lo tanto, tienen una historia inmemorial de 5.000 años antes de Cristo. Y vamos a ir viendo ahora para qué sirve cada uno. Mari, si me puedes ir ahí adelantando. Las formas de uso, lo vimos hoy día en el chat, los aceites esenciales puros y terapéuticos se pueden ocupar de tres formas y solamente aquí hago hincapié en que son los aceites puros y terapéuticos. La industria de los aceites esenciales a nivel mundial es una de las más intervenidas. Se hizo un estudio hace un tiempo en donde se estudió muchos aceites esenciales de distintos mercados y en la gran mayoría se encontró que o tenían parabenos, o tenían petróleo, o tenían parafina, o tenían cualquier otra cosa que no era específicamente el compuesto químico que yo le estoy hablando extraído de la planta. Solo los aceites esenciales 100% puros y 100% terapéuticos son los que pueden tener estos tres usos. Si no, no. Sí, y es importante también que entendamos que esto implica certificaciones, por ejemplo, en Chile, del ISP. Si ustedes buscan los aceites esenciales, los registros del ISP, los van a encontrar, están autorizados para su consumo interno, entonces, obviamente no nos comemos todas las plantas ni ocupamos todas las plantas en el mundo. Ya, eso implica que, aunque sean 100% puros, hay aceites que no se pueden utilizar de esa forma, pero por características de las plantas y de nuestro organismo. Pero los que sí se pueden y tienen esa forma de uso aprobada también por lo que es el MinSal. Exactamente. Este certificado de CPTG se encuentra en las botellitas que nosotros encontramos, en donde tú puedes hacerle seguimiento a que este aceite, si tiene, te dice que tiene lavanda y 100% lavanda. Y para hacerles una gráfica más o menos, un aceite de lavanda de 15 ml contiene 26 kilos de flores de lavanda. Entonces, en una botellita tú tienes 26 kilos. ¿Ya? Entonces, esos son aceites esenciales 100% puros y las que ya lo conocen, se nota inmediatamente esa diferencia. Entonces, estos tres usos son aromáticos, se puede aromático desde un difusor, desde la inhalación directa, ya sea de la botella o ya sea una gota en la palma de las manos, y en la aplicación, por ejemplo, en la ropa, en las almohadas, etcétera. Está también la aplicación tópica. En la aplicación tópica es directo en la piel, sin embargo, en los niños, desde recién nacido hasta los 10 años se recomienda el uso tópico, pero siempre diluido en una tabla de dilución que se las compartimos hoy día en el chat. De acuerdo a la edad de mi hijo, son las cantidades de gotas que yo puedo prepararle y para aplicarle. Ahora, si yo no tengo un rolón, lo aplico más o menos, es una gota de aceite esencial
por 3 gotas de un aceite portador, que puede ser un aceite de coco, un aceite de almendra, etc. Estos aceites se diluyen y se aplican en zonas delgadas de la piel. Pulso, detrás de oreja, brazos, nuca, espalda, planta de los pies, etc. Y hay algunas mamás que me van a decir inmediatamente, pero mi hijo no aguanta los olores, no aguanta los aromas. ¿Cómo lo hago? Bueno, una de las cosas de esta hipersensibilidad, como lo decía la Mari, es un tipo de ansiedad. Entonces, a veces bajando la ansiedad, va a haber mejor tolerancia. Y también para estos niños que son hipersensibles a los aromas, se puede aplicar en planta de los pies, en la columna, cuando se vayan a dormir. Entonces así no van a sentir este olor tan fuerte y va a ser más fácil no dejar de ocupar un aceite esencial porque mi hijo no tolera el olor. Y hay algunos también que son muy suaves para los niños. Lo vamos a hablar ahora específicamente. Y después tenemos el uso interno que se recomienda desde los 10 años en adelante, siempre asesorado porque no todos los aceites se pueden consumir. Por ejemplo, el eucalipto es una planta que no se consume. Pero la menta, todos, yo creo que aquí nos hemos tomado una agüita de menta o algo con menta, ¿ya? Entonces, eso, eso del uso interno puede ser en un vaso de agua, en una infusión sublingual, en el caso de los adultos, estamos hablando del uso interno siempre mayor de 10 años, o en una cápsula vegetal. Niños que no toleran mucho el aroma, puede ser en una cápsula vegetal. Bien, seguimos. Los puntos de aplicación, como ya les contaba, es este tipo de dilución, ¿ya? Más o menos, siempre empezar con dosis bajas, siempre. Tener ojo con los niños que son hipersensibles. Los aceites esenciales no son alergénicos, pero sí pueden ser a lo mejor un poco fuertes si tu hijo tiene piel atópica. Entonces, ir de menos a más. Siempre lo mismo que cuando es una cremita o algo que uno les compra, siempre aplicarlo en una pequeña zona, ver la reacción y después, si todo va bien, pues le aplicas con más confianza. ¿Ya? Ir de menos a más para que también el niño se vaya de a poco adaptando al aroma, ver si le gusta y que esto vaya siendo una rutina educada en el niño. Aquí están los puntos de aplicación que ya se los mencioné. Y otros aspectos que pueden ser aplicar en una tina caliente, en una tina tibia, ¿ya? Hacerles baños de tina, aplicar en una toalla húmeda, aplicar en las almohadas, aplicar en un peluche, por ejemplo, en los procesos de adaptación cuando se van al colegio, etcétera, te va a ayudar con los aceites esenciales. Y ahora ya vamos a pasar a lo específico. Caso a caso, ¿cuáles son los aceites que nosotros recomendamos? Ahora, para cada caso, la verdad es que hay muchos más. Nosotros nos podríamos estar un día entero hablándoles de qué aceite esencial puede ser para cada cosa. Entonces aquí les vamos a hablar de los que nosotras en general recomendamos para ciertos casos. La ansiedad. La ansiedad es uno de los temas que más se votó de los más votados en las encuestas que hicimos, porque es el gran tema en el tema de los niños autistas o neurodivergentes, ¿ya? Y desde aquí parte todo. Desde aquí parte todo porque como tal decía la Mari, la ansiedad provoca que el cortisol se eleve, el cortisol se eleve provoca inflamación, la inflamación provoca estreñimiento, la inflamación provoca irritabilidad, la cortisol provoca déficit atencional, provoca que no durmamos, o sea, de aquí parte todo. Entonces a veces solo mejorando la ansiedad vamos a mejorar ya un montón de otros, de todos los problemas que tenemos y que nos mencionaban ayer muchas en los tipos de distintos problemas que teníamos. ¿Qué ayudas tenemos aquí? Primero, vamos a partir con la lavanda. La lavanda tiene estudios, es uno de los aceites que más tiene estudios científicos sobre, con sus compuestos químicos, ayudan a la calidad del sueño y al sueño profundo.
Esto es estudiado, ¿ya? La lavanda se sabe milenariamente que ayuda a los procesos del sueño y además en su ansiolítico natural, disminuye los niveles de cortisol. Por lo tanto, ya ocupando la lavanda, vas a bajar el cortisol y puede que hasta solo con eso tu hijo tenga una mejor digestión, por ejemplo, ¿ya? Ya les conté más o menos lo que tiene el aceite de lavanda. El aceite de lavanda doTERRA además sacó un premio hace poco tiempo y de este aceite quedó como patrón para medir todos los otros aceites esenciales del mundo por su grado de pureza, su concentración, o sea, todos los kilos de flores que les mencioné, y por la extracción. El balance es una mezcla. doTERRA tiene mezclas de ciertas plantas y hace una mezcla para ciertas cosas. El balance tiene abeto, incienso y otras plantas que son sesquiterpenos. Y aquí hablábamos del incienso. El incienso es por rey un relajante, un calmador, un ansiolítico, eleva el sistema inmune, es antiinflamatorio, es el rey de los aceites porque potencia el poder de los otros aceites, regenera a nivel celular. Por lo tanto, todo eso ya lo tiene esta mezcla balance con otros aceites que ayudan a equilibrar. Además, su aroma es muy suave, entonces es ideal para niños que son hipersensibles a los aromas. Y tenemos el Stadi, que aquí nos equivocamos de foto porque no es ese, ahí está el Calmer. El Stadi es uno verde. El Study es el balance, pero en formato rolón, con otros compuestos, pero tiene el mismo efecto. Es un efecto de regular las emociones, de balancear. Niños, por ejemplo, tenemos mucha experiencia con el Study en niños TEA neurodivergentes, que al aplicárselo, porque ya viene diluido ya con aceite de coco, o sea, listo para aplicar, inmediatamente empieza a bajar el cortisol y el niño se empieza a sentir más tranquilo, más relajado y como les decía, todos los otros problemas ya disminuyen un escalafón. Muy buenos resultados el study y el Lavender Peace, que también es una mezcla con muchos aceites. Ahí están todos: lavanda, cedro, ylanilán, mejorana, manzanilla romana, vetiver, vainilla, sándalo. O sea, tiene un montón de aceites esenciales que ayudan a disminuir el estrés y también como compañero al buen dormir. Cuando hablamos de ansiedad, aquí estamos contestando todas las dudas de los que nos decían ayer, que mi hijo se frustra, que se enoja, que una mamá nos contaba que su hija, si no se les quedaba el peluche, se frustraba. No sé si estará por acá. Estos aceites, todos estos te pueden ayudar. Todos estos aceites te pueden ayudar a disminuir los casos de ira, los casos de enojo, etcétera. Bien, entonces ahí para la ansiedad, rabietas, frustraciones, esos. Para mejorar el sueño, nuevamente la lavanda. Ya les mencioné los estudios que la lavanda tiene para el sueño. El incienso, ahora solamente el incienso, puro y duro. ¿Ya? Ahí está el incienso. Fantástico para mejorar el sueño. Y ahora sí, el Calmer, que es un rolón también listo para aplicar, que tiene lavanda, cananga, madera de Buda, manzanilla romana y está hecho con aceite de coco listo para aplicar. Idealmente aplicar en la planta de los pies y nuevamente en Lavender Peace, porque van muy relacionados con la ansiedad. Súper importante en el tema del sueño. Los aceites esenciales no hacen maravillas ni milagros. Si mi hijo está con la pantalla hasta las y tantas de la noche, hasta las 8 de la noche, y lo tengo que acostar a las 8:30, ningún aceite esencial te lo va a dormir. Ninguno. Si tú tienes todo con ruido, todas las luces encendidas, está la tele, él está en la tablet y recién rapidito y quieres que se te duerme en media hora, eso no va a pasar. ¿Ya? Tienes que crear una rutina. De partida, mantener un horario en donde ya se apagan las pantallas, en donde todo empieza a bajar en la casa, la luminosidad, el ruido, una rutina, quizás un baño, una canción, ponerse pijama, hacer una oración, no sé. Cada rutina que tú tengas, pero eso es una rutina que el niño cerebralmente empieza a decir,
viene la hora de dormir. Y antes, una hora antes, yo empiezo a difundir la lavanda. En la tina le pongo unas gotitas de incienso o de balance. Y una vez le aplico el rolón mientras le estoy secando, le aplico el rolón en sus pies mientras está difundiendo y desde ahí empieza el sueño. Pero imposible que se duerma ni con el mejor aceite esencial del mundo, que se te duerma si están con la pantalla encendida hasta las y tantas. ¿Ya? Eso hay que ser súper, súper claras. Sí, acotar ahí algo también, entendamos que lo que producen las pantallas en los cerebros de nuestros niños es comparable al uso de drogas. Ya la cantidad de información que le da al cerebro una pantalla a la mente ahí formándose y generando sus conexiones neuronales y todo en desarrollo es similar a que nuestros hijos se estén drogando. Por eso genera dependencia, porque interrumpe este ciclo de creatividad, me da un placer inmediato, genera liberación de dopamina al tiro, entonces me acostumbro precisamente a esto de recibir rápidamente un estímulo muy grande. Eso va a impedir que después tengamos tiempos largos, por ejemplo, entre comillas, de aburrimiento, donde tenga que ir solucionando y viendo qué cosas puedo hacer, porque ya me acostumbré a esta entrega de dopamina y oxitocina extremadamente veloz. ¿Ya? Por eso es súper importante que cuando uno dice limitar el uso de pantallas, no es porque sí o porque volvamos a lo anterior, no, es porque realmente el impacto que tiene es muy, muy grande. Seguimos entonces con las distintas rutinas de sueño. Bien. Apoyo a la digestión. Ya la Mari dijo que gran parte de los problemas de digestión son por lo anterior, son por la ansiedad, por estar con un cortisol a nivel muy alto. Entonces, volvemos, si trabajamos solo la ansiedad, quizás solo se va a ir mejorando este problema, ¿ya? Pero también tenemos estos apoyos que son maravillosos. El Senges, por un lado, que también es una mezcla que tiene distintos aceites esenciales, jengibre, hinojo, cilantro, cardamomo, anís, alcaradea y menta. Estos aceites esenciales pueden ser aplicados en la barriga, en la guatita y hacer masajes. En el caso de niños mayores de año, ustedes también, una gotita de Senges en una infusión no hirviendo, helada o tibia, idealmente, y se la toman. Es increíble para la acidez, para el estreñimiento, los cólicos y todo lo que sea la salud digestiva. Se recomienda el uso a partir de los 3 años, ¿ya? Porque tiene menta. Y la menta traspasa algunas capas que no traspasan los medicamentos, entonces se recomienda el uso del Senges desde los 3 años. Para los más pequeños o también más grandes, está el Timer, que es un aceite que en vez de menta trae el Spimir, ¿ya? Trae la hierbabuena. Y este aceite es maravilloso, 100% comprobado. Aplicar en el estómago después de la comida o aplicar todos los días, si tu hijo sufre de estreñimiento, aplicarlo. El tips es que si ese estreñimiento es a favor de las agujas del reloj y si es indigestión, el masaje es al revés. Y recordar, obviamente, otras cosas, tomar mucha agua, una dieta balanceada, comer más fibra, eso también es importante y obviamente evaluar que se descarten otras complicaciones que desde ahí venga el estreñimiento. Para el sistema del apoyo inmune, sobre todo ahora que estamos empezando una temporada de alta demanda en cuanto a enfermedades, tenemos por excelencia el aceite Ongar. Solo el aceite Ongar solito ya es un aceite que de por sí va a elevar el sistema inmune. Es un aceite que tiene estudios científicos en el caso de influenza, que atenúa la sintomatología y los cuadros en tiempo de la influenza. Tiene naranja, clavo, canela, eucalipto y romero que elevan, también provocan desinflamación en el organismo. Tenemos nuevamente el incienso, que también
fortalece el sistema inmune, el árbol de té, que es antifúngico, antibacterial, y tenemos el limón alto en vitamina C, idealmente para apoyarse en resfríos. Estos, recuerden, en la tabla de dilución, idealmente aplicados tópicamente. Para la inmunidad es ideal tópicamente o internamente, en el caso de 10 años hacia arriba, cualquiera de los tres, menos el tea tree, que no se recomienda ahora el uso interno. ¿Bien? Para la concentración, déficit atencional, tenemos estos, primero en base a aceite, tenemos la menta y la hierba buena. Estos aceites mentoles y también los cítricos, como el que está abajo, el Citrus Bliss, que es una mezcla de varios cítricos, que además es exquisito. Estos aceites ayudan a elevar el ánimo, ayudan a enfocarse y ayudan también en el caso de los cítricos a la ansiedad. Entonces, por un lado, te concentra, te despierta, te anima, pero por otro lado te reduce la ansiedad. Entonces es ideal porque cuando uno está ansioso, está nervioso, tu mente está como loco, uno no se puede concentrar. Eso nos pasa a todos, ¿ya? Entonces, por eso que los cítricos son tan buenos para la concentración. Y tenemos ese otro que se llama Tinker, que es la mezcla que viene en rolón listo. También es maravilloso porque ese ya tiene romero, menta, vetiver y mandarina. O sea, tiene por un lado que me concentran, me enfocan, por otro lado me elevan el ánimo, la alegría, no que me hiperactiven, sino que sentirme más seguro, más contento, y tiene el vetiver que ayuda un montón a la ansiedad. Entonces, me reduce la ansiedad, idealmente para una prueba. ¿Quién ha estado en una prueba y está nervioso? Y al final nos va mal porque estábamos nerviosos, no porque no estudiamos. Bueno, el vetiver hace que esto se calme y a la vez me concentre. ¿Ya? Es una maravilla para la concentración y también para la hiperactividad, porque al tener vetiver calma, pero también me enfoca. Entonces, tanto para la concentración, para el déficit atencional con hiperactividad, funciona muy bien. Claro, y lo que tenemos que también tener en cuenta como al colocar, por ejemplo, las mezclas, es precisamente que estos componentes por sí solos también me pueden ayudar a ese objetivo. Entonces, por ejemplo, el balance que tiene el incienso nos apoya con la ansiedad. Puedo escoger, por ejemplo, alguno de estos componentes y usarlo para el mismo fin. O sea, la naranja, el limón, la toronja, la mandarina, la bergamota, la lima, son aceites que existen por sí solos y que también me pueden ayudar a este mismo objetivo. Así es. Y repetimos aquí con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Aquí tenemos estos otros, el balance, el adaptive, que por un lado nos calman, el vetiver, que venía en el Tinker, se lo acabo de mencionar, es un aceite estrella en el tema de bajar, de enraizarte, sirve mucho para la concentración. Cuando uno está desconcentrado con la mente en otra, haces unas inhalaciones de vetiver y es maravilloso. Y la bergamota, como todo cítrico, ayuda a la ansiedad y eleva el ánimo. Le dejamos acá el kit de niños, que es 7 rolones que ya vienen listos para la aplicación tópica. No se deben diluir, sino que vienen listos para aplicar, que apoyan ya todo esto. Tiene el Stronger para el sistema inmune, el Break es para la confianza, Tinker, lo mencionamos, concentración, el Steady, que es para el estabilizador emocional, el Resquare, ese no lo nombramos, es un calmante para el crecimiento, para el dolor, para las caídas, para los niños que hacen deporte, para que se sienten que les duelen las piernas, que les duele el cuerpo después de actividad, después de caminar. Ese es el aceite que se aplica para esos casos y se aplica en la zona de dolor. Timer para la digestión y el Calmer para dormir. Y por último, y ya vamos cerrando, vamos a responder algunas de las consultas que nos dejaron ayer. Muchas ya fueron resueltas. Muchos nos preguntaban, por ejemplo, ¿qué aceite esencial me sirve para la ansiedad? Ya lo hemos respondido. Bien,
el Calmer, el Balance, el Stadi, la lavanda, el incienso. Temas para el buen dormir. También nos preguntaron varias personas. Aquí tenemos anotadas sus preguntas para el trastorno del sueño que preguntó Nena y Natalia. Eh, Tenemos el Calmer, el Vetiver, el Balance. Ahora, siempre es bueno en los casos de niños lo mencionábamos en el chat, niños que se despiertan mucho. Una de las mamás que preguntó ayer, creo que era Natalia, y claro, que le ha probado de todo, efectivamente. Natalia. Y banquetería, tenemos anotado acá, así tenía su WhatsApp, que se despierta en la noche. ¿Qué es bueno para esto? La difusión. Poner el aceite en un difusor. Los difusores tienen temporizador, al menos los que nosotras trabajamos, que duran 10 horas, 12 horas. Entonces tú lo aplicas y tienen intervalos de tiempo. Entonces te va tirando al aire los compuestos químicos del aceite y tú durante toda la noche, sin darte cuenta, estás inhalando. Eso está entrando por tu sistema olfativo y te mantiene en el estado de sueño. Entonces, idealmente para estos niños que tienen despertares nocturnos, es ideal que se difunda el aceite esencial. Es súper importante eso para que durante toda la noche el niño se mantenga en este estado de sueño y evite estos despertares. También teníamos una consulta, ahí si la puedes contestar tú, Mari, el tema de la selectividad alimentaria. Sí, Dos preguntas, para allá iba a ir, porque súper. precisamente es algo que a grandes rasgos no abordamos tanto en la presentación, precisamente porque es un tema que depende mucho la causa, ¿ya? Existen muchos tipos de selectividad alimentaria, que me refiero con tipos, es que pueden tener una procedencia de que visualmente tengo alguna restricción con colores, hay alimentos de cierto color que no me gustan. Entonces, tienen un filtro que no tiene que ver con el sistema gustativo, por ejemplo. ¿Ya? Tiene que ver con la restricción mental de el enfrentarme a esos alimentos. Lo mismo que cuando, por ejemplo, como marcas específicas. ¿Ya? Si como alguna marca específica y no sé, me gusta solo los yogures Colún y no los Soprole, em, también tiene que ver con la inflexibilidad mental. Entonces ahí el tipo de trabajo que tenemos que hacer es por ese lado, por el lado de aprender a flexibilizar, de hacer ciertos cambios en dónde estoy presentando los alimentos, por ejemplo, el no utilizar vasos, por ejemplo, de vidrio, sino que utilizar vasos que sean de color, donde yo no pueda discriminar, por ejemplo, lo que hay adentro por lo que veo afuera. Lo mismo con el tema de cómo sirvo la comida, lo que pasa mucho con los niños que en la casa comen y en otro lugar no, porque probablemente estoy acostumbrado a un formato de presentación, a que, por ejemplo, si yo preparo lentejas o la PA me prepara lentejas, vamos a cortar las verduras diferentes, en el sofrito vamos a poner cosas distintas. Entonces, yo estoy acostumbrado en mi esquema, en mi rutina, en lo que tengo y vivo día a día a una forma. Entonces, al verme enfrentada a otra, no me atrevo a flexibilizar de esa manera, ¿ya? Entonces, por ese lado, sí podemos hacer apoyos, por ejemplo, como lo mismo de bajar la ansiedad, para que esas situaciones no sean situaciones estresantes. Entonces, si bien directamente no vamos a abordar el sabor a través de un aceite esencial, sí podemos hacer que ese momento no sea tan exigente a nivel emocional. Por aquí, claro, la te pregunta por el tema de sacarle la etiqueta de los envases de yogur. Por supuesto que es una opción, es un muy buen elemento. Podemos ocupar eso o también podemos utilizar, claro, como algún pote o frasco donde no se discrimina ahí mucho como de la proveniencia del yogur, ¿ya? Y otras opciones que sí pasan también que pueden ser por sabor.
¿ya? Sobre todo los niños que tienen muchos temas como olfativos, van a tener también temas gustativos porque son dos sentidos que están muy unidos. ¿Ya? Entonces ahí podemos precisamente lo mismo abordar que esta situación no sea tan estresante, bajar un poco ahí los niveles de ansiedad para que la predisposición a estas cosas nuevas no sea tan terrible. Y lo otro que también puede pasar, que si no pasa todo eso, es que sea una cosa de texturas. Y en caso, cuando hay algo sensorial a nivel como de tacto, de la textura del alimento, siempre, siempre, siempre se aborda desde lo externo antes de llegar a la boca. Ya hay que hacer un trabajo corporal, hay que hacer un trabajo de que probablemente si ese niño no le gustan las texturas no sé, blandas, por ejemplo, probablemente tampoco le guste tocar cosas que sean blandas o pegajosas. Entonces, si yo les hago la pregunta a ustedes, si yo les doy un alimento directamente a la boca, ¡tah! Sin siquiera que ustedes sepan qué es lo que les estoy echando a la boca, ¿cuál sería su primera reacción? Lo más probable es como que me diste, ni siquiera van a ir al sabor, no van a ir a a nada. Simplemente van a rechazarlo por el solo hecho de saber que no saben qué es lo que están comiendo. Entonces, cuando yo tengo una estructura mental muy rígida y no soy capaz, además de tener un pensamiento tan abstracto, al ver un alimento, lo más probable es que no sepa la textura que va a tener. Entonces, volvemos al mismo tema. Me da miedo o rechazo enfrentarme a este alimento porque no sé la experiencia que voy a tener con él, por ende lo rechazo de inmediato. Por eso tenemos que incorporar los alimentos desde otra vereda. Ya desde la vereda, por ejemplo, con los niños pequeños, desde el juego, desde la interacción un poco más cotidiana, el tratar de, por ejemplo, que me entregue algunos alimentos para comer o que lo podamos incorporar como en el uso de algunos juguetes, para que podamos tener este acercamiento desde otra vereda y no desde la presión de que tengo que comer, porque eso también es una exigencia muy alta muchas veces. Entonces ahí también podemos favorecer los ambientes para que sean ambientes más amigables, para que, por ejemplo, el Brave que salió anteriormente en el kit de niños, que es un aceite que es precisamente como para la confianza, sé que suena un poco abstracto, pero realmente entrega esa como seguridad. ¿Ya? Le ayuda a los niños a enfrentarse a nuevos retos, precisamente porque disminuye la ansiedad, pero eleva el ánimo. Entonces, con eso tenemos una buena combinación para tener una buena predisposición a estos desafíos. Entonces, podemos hacer este apoyo atrás. Y estoy leyendo que aquí preguntan, en cuanto a los exámenes que pide para diagnosticar, ¿quién debe enviar la solicitud? La neuróloga, a mi hijo solo le hice la 2 y lo vio la neuróloga. Eh, sí, el lado 2 de hecho es súper como polémico, por decirlo así. Hay distintas como miradas sobre helados, pero los exámenes generalmente son una orden de examen médica. La mayoría de los neurólogos o psiquiatras los solicitan. Si no lo solicitan es porque probablemente tiene suficientes antecedentes para hacer el diagnóstico. Ya, eso también puede pasar. No sé si estaba previamente con terapias o algo para poder hacer el diagnóstico. Eh, le dijo que casi había perdido plata en las dos. Sí, porque depende también de de la experiencia y del ojo clínico que tenga el profesional al realizar el A2 para tener ese tipo de diagnóstico. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿necesariamente es un rasgo distintivo de TAC a la selectividad? Puede que un niño tenga selectividad solo por vista que después va pasando. No, la selectividad alimentaria no necesariamente es un rasgo distintivo del autismo, para nada. De hecho, no está dentro de los criterios diagnósticos. Em, no es algo que uno diga hay selectividad, hay TEA, no para nada, pero es algo que hay que ver cuál es la razón de esa selectividad. Hay muchos niños que incurren en hospitalizaciones cuando son pequeños o que tienen procesos muy grandes de enfermedades respiratorias y van mucho a quine respiratoria.
Entendamos que el contexto, que es una situación súper traumante en la que le hacen expulsar todo lo que tiene adentro, todas las flemas y todo eso. Por ende, hay un recorrido aquí en la garganta con un recorrido como que no es el normal. Nosotros metemos alimentos y tragamos. Entonces esto va hacia afuera. Y ahí generalmente se producen también rechazos a la alimentación muchas veces. Entonces no tiene que ver con autismo, sino con experiencias negativas asociadas al comer. Lo mismo que las pantallas a la hora de comer lo que hacen es desconectarnos de esta sensación de saciedad y de la conciencia de que me estoy alimentando. Entonces desconozco las señales de mi cuerpo, ¿ya? Porque estoy concentrado en lo que estoy viendo. Por eso no se aconsejan las pantallas a la hora de comer. Pero eso un poco con el tema de la selectividad, yo creo que lo importante siempre es predisponer un momento que sea grato, que no sea bajo presión, y en ese sentido los aceites nos pueden apoyar bastante con el tema de la ansiedad y el enfrentarnos a estas situaciones diferentes. Perfecto, Mari. Otra consulta, me habló una mamá que no alcanzó a hacer la pregunta después sobre las altas capacidades y que también dentro de las altas capacidades hay mucha frustración, poca paciencia y una actitud como desafiante. ¿Qué le podrías decir a una mamá de un niño con altas capacidades? Bueno, ahí también influye un poco el tema como de la conducta, porque las altas capacidades implican, claro, una inteligencia mayor, pero no nos vamos aparte de esta rigidez, de esta estructura mental. Entonces, cuando las cosas, claro, no salen como yo sé que deberían funcionar, probablemente voy a sentirme frustrado, voy a tener quizás algo que me afecte. Y en autismo, sobre todo ya en la adolescencia más que en la infancia, se dan dos conceptos que ocurren mucho, que es el shutdown y el meltdown. ¿Ya? El meltdown es una situación en la que me veo tan sobrepasado sensorialmente o a nivel de exigencia como a nivel de lo que percibo que reacciono de una manera exagerada. ¿Ya? Como que ahí, por ejemplo, se ven como situaciones de agresividad o conductas que al final no son una elección. Ya es súper importante que hagamos como ese recalco, que al final no es algo que yo quiera, es porque estoy tan sobrepasado que no encuentro otra manera de expresar lo que me pasa. Y muchas veces ocurre que no hay una conciencia muy grande de las emociones, no estoy muy conectado con lo que yo siento, entonces me cuesta identificar esas cosas. Así que por un lado, la educación emocional es sumamente importante, con cosas mucho más entendibles, cercanas. Puede ser a través de ejemplificación, como incluso un role-playing. Depende obviamente de la persona, porque hay estrategias que funcionan con unos que con otros no. Va a depender si es verbal, si no es, no lo es. Si, pero en este caso que estamos hablando, por ejemplo, de altas capacidades, sí podemos utilizar un poco esas formas. Y lo otro, ¿me vas a decir algo para mí? Sí, en ese caso, por ejemplo, de un niño que se frustra por altas capacidades, entonces el tratamiento con aceite esencial sería el mismo que con la ansiedad, digamos, la frustración, porque ella me preguntaba por los aceites, o sea, Balance, Steady, el Calmer, perfecto. Sí, por supuesto, porque es un desafío probablemente muy grande, entonces necesito regularme para no llegar a este punto y explotar, ¿ya? Y lo otro que pasa, la otra forma, que es el shutdown, es que cuando me veo muy sobrepasado por todos estos estímulos, ocurre una introspección. Y me quedo callado, no hablo, quiero estar solo. Y ahí generalmente, más que solamente el balance de nuestras emociones, que por supuesto es la base, también tenemos que juntarlo un poco con cítricos, con un poco de hierbas para que podamos tener un mejor ánimo, porque generalmente se asocian a sintomatología más depresiva, ansiosa. Entonces, cuando los niños que tienen esta explosión, claro, vamos por la ansiedad y también un poco por el equilibrio como el steady, el balance, cosas que regulen un poco esta necesidad como de explotar. Y por el lado del shutdown, que es introspección, vamos por algo que también nos ayude a elevar y a no quedar en esta sintomatología un poco depresiva, triste, ansiosa, aislada, porque ahí es mucho más difícil también entrar a conversar o a lidiar con ayudar, porque son personas que se cierran como una almejita. Eso son los dos extremos, pero pasa mucho. Perfecto.
¿Qué le podríamos decir? Había una mamá que decía que ya ha probado el Vetiver, el Study, el Serenity, pero aún así es demasiado hiperactiva. Eh, Esa pregunta la hizo ayer Rosy. Habría que ver, Rosy, cómo se están aplicando los aceites, en qué momento, porque aquí hay una clave que es súper importante, que es la constancia. Los aceites esenciales se deben usar a constancia, ¿ya? Y todos los días hacer una rutina. Y también, como decía Mari, que después ahí te lo puede reforzar, esto nos va acompañado no solo de los aceites. Los aceites no hacen milagros, lo hemos dicho varias veces, que esto viene acompañado de un montón de otras terapias, a lo mejor, de otras rutinas que a lo mejor está llevando las niñas, también normas que estamos poniendo en la casa, educación emocional desde el hogar, etcétera, para que esto tenga mejores resultados. No sé si le quieres decir tú algo más, Mari. Sí, sí, o sea, reforzar totalmente lo que está diciendo Pame. En esos casos, hoy día, por ejemplo, mismo, asistía a un seminario en el que se habló mucho precisamente de que yo no sé si ustedes saben que nosotros no tenemos cinco sentidos. Son más, ya nuestros sentidos son siete, podemos hablar incluso de ocho si es que los separamos. Y hay dos sentidos que no son los comunes que nosotros conocemos, que son la propiocepción y el sistema vestibular, que son fundamentales y que se ven muy afectados en el autismo porque precisamente tienen que ver con la conciencia de mi cuerpo y con la posición de mi cuerpo en el espacio. Ya, el hecho de que nosotros podamos cerrar los ojos y saber que mis manos están frente a mi cara, que se están juntando, que las estoy llevando hacia adelante, es gracias a mi propiocepción. Cuando yo no tengo una buena propiocepción, no importa el aceite que ocupe, obviamente puede haber un apoyo, pero voy a estar buscando constantemente sentir mi cuerpo. Es lo que hablábamos anteriormente cuando les comentaba, por ejemplo, del control de esfínter. Ya, un niño que salta, que corre, que salta, se pega, golpea, salta para allá, corre para acá y está muy hiperactivo, como decimos nosotros, no necesariamente es porque tenga hiperactividad como de base, como el trastorno, déficit atencional, sino que tiene que ver con que son las únicas formas en que siente y sabe dónde está su cuerpo. Está en constante búsqueda. Entonces, si nosotros no regulamos eso a través, por ejemplo, de terapia ocupacional, con alguien que sea certificado en integración sensorial, o incluso en la casa nosotros apoyar a través de masajes, de actividades que sean como de alto impacto, como los deportes, cosas en las que yo necesite desarrollar y aumentar la conciencia de mi cuerpo, no vamos a tener un resultado con el aceite, aunque sea el más grande de todos porque hay una desconexión muy grande con mi propio cuerpo. Entonces sí, los químicos de los aceites van a tratar de hacer lo suyo, pero estamos en una pelea constante con la conexión de nuestro cerebro con nuestro cuerpo. Entonces, si hay algo ahí desconectado, no importa el camino que lleven los aceites, por muy buenos que sean, no vamos a producir el efecto esperado. ¿Ya? Entonces ahí podemos acompañar, por ejemplo, con los mismos aceites de masajes corporales, de hacer actividades deportivas, de buscar ahí el poder, no sé, hay personas que compran una pelota de pilates, hay personas que tienen la opción de, no sé, comprar una saltarina o el mismo hecho de un columpio, cosas que le permitan movimiento al cuerpo, no vamos a poder regular eso. ¿Ya? Entonces ahí está la importancia de las terapias más regulares y de la orientación profesional también para poder regular esa área y que podamos tener mejores resultados en general. Perfecto. Y últimas dos preguntas que solamente para aclarar. Había una pregunta sobre desde qué edad ya se puede diagnosticar a un niño con algún espectro autista o neurodivergente.
Hoy en día, muy temprana edad, 12 meses, 18 meses, ya podemos estar prácticamente dando un diagnóstico, sobre todo cuando son casos con mucha sintomatología, que se observa ahí como grandes como banderas rojas de que algo está pasando en este desarrollo, es más que suficiente para poder ir generando diagnósticos. Hay diagnósticos muy tempranos, a los 18 meses, a los 2 años, y que obviamente entre más temprana sea la edad, mejores resultados vamos a tener. Porque si algo yo noté mucho es que en todas sus preguntas especifican mucho el nivel de TEA que tiene su hijo o la persona por la que están consultando. Pero entendamos que el autismo no es algo que se catalogue como en grados de severidad o no. Eso es un concepto errado, muy errado. Ya los niveles que mencionan son niveles de apoyo que obviamente dan una idea de la necesidad de apoyo que tiene este niño o esta persona, pero esos niveles de apoyo son modificables a través de las terapias, a través de todo el trabajo que se realiza con los niños. Entonces no es algo estático en el tiempo. ¿Ya? Entonces es algo importante, sí, pero también es modificable. Y eso quiero que lo tengan súper claro. Eh, y por acá tiene epilepsia y discapacidad intelectual leve, actualmente está teniendo mala conducta y no sabemos cómo regular. Ya, terminando el concepto, se pueden hacer diagnósticos muy tempranos, ¿ya? Muy, muy, muy tempranos. Y frente a la pregunta que sale en el chat, ya que estamos en esto, si hay epilepsia, que es una condición de base, me imagino que o está regulado bajo medicamentos o algo así, si hay discapacidad intelectual leve, la verdad es que no es una piedra muy de tope, pero si está teniendo mala conducta, hay que ver qué es lo que lo está desregulando. Si está imitando conductas, que suele pasar mucho en situaciones, por ejemplo, de discapacidad intelectual, si está viendo desde otro lado, si hay algo que lo está desregulando a nivel físico, como hemos estado comentando, molestias a nivel corporal, si hay, está quizás cursando un cuadro muy ansioso, si probamos en ese sentido, podríamos buscar algo que lo ayude un poco a relajarse y a estabilizarse, como Balance, como Steady, como el Calmer, que podemos siempre complementar los aceites también, según las necesidades que tengamos. Pero hay que, en este caso, obviamente, identificar bien qué es lo que pasa primero, que puede estar detonando estas malas conductas, en qué momento se da, bajo qué circunstancias, etcétera. Y última pregunta que no fue contestada ayer, es bien específica, es sobre el valor del aceite de incienso. Alguien preguntó, Nicole preguntó, que llegó a los aceites por el aceite de incienso y que le intriga el alto costo. Entonces vamos a responder a esa consulta. Primero, decirles que los aceites esenciales, específicamente de doTERRA, conllevan un proceso extremadamente riguroso de extracción. También son extraídas la planta, la resina o la cáscara, lo que sea, de lugares 100% nativos. O sea, no es que la empresa tiene un montón de campo y desde ahí altera esos campos para que nazca un limón donde nunca jamás habría nacido un limón, sino que van a los países donde mejor se da el limón, por ejemplo, para extraer el mejor aceite esencial de limón. También se respetan todos los procesos de la planta, en la época en realidad en que crece, el suelo, que todo sea lo más natural posible para que sea de la más alta calidad. En el caso del incienso específicamente, dado estas condiciones que ya mencioné, el incienso se extrae del árbol de Budwalia en Somalia. Somalia es una zona extremadamente pobre en donde hay mucha pobreza, a donde hay mucha escasez, donde faltan insumos. Y también el árbol debe extraerse con un cuidado único para no sobreexplotarlo. Por lo tanto, se extrae, tiene un proceso de destilación muy lento de alrededor de 2 semanas y se hace un trabajo manual de selectividad de esta salvia de la resina. Este aceite esencial además se extrae de lo mejor y desde ahí recién se empieza su proceso de destilación y además tiene el incienso es uno de los aceites más milenarios que hay. Ya lo nombré.
promueve la salud celular, es antitumoral, por lo tanto previene los cánceres, eleva el sistema inmune, elimina, o sea, disminuye la inflamación, eleva el ánimo, ayuda a la ansiedad, o sea, es un aceite completo y por lo demás se le llama el rey de los aceites porque potencia el poder de todos los otros aceites. Si la lavanda, por ejemplo, ya es buena y le pongo unas gotas de incienso, va a ser más buena todavía, porque el incienso es el rey, los potencia, pero principalmente su costo y el costo en general de los aceites esenciales de doTERRA se deben a que respetan todo este proceso desde la cultivación de la planta hasta su extracción en lo que es el aceite esencial. Además, doTERRA tiene un proyecto de coimpacto que en donde ellos hacen sus huertos y trabajan, por ejemplo, en mismo Somalia, a la gente le construyen o ayudan a la comunidad de los granjeros que están trabajando en la extracción del aceite. Ejemplo, en Somalia se construyeron escuelas para niños porque antiguamente las mamás iban a trabajar solas, iban a trabajar con sus hijos y doTERRA les construyó una escuela para que los niños pudieran estar educándose mientras los papás trabajaban. Algo que nosotros vemos súper normal, pero que en otros países y en otros sectores no es así. Entonces, ahí está la respuesta de por qué el incienso es el valor y en realidad responde el valor de todos nuestros productos. Algo más dice, para conseguir esos aceites, hay una evaluación por ustedes. Si tú quieres saber más, te puedes contactar con nosotros a los mismos teléfonos que hemos enviado. Si es que no te invitó una distribuidora ya, si es que te invitó alguna distribuidora, le puedes preguntar a ella. Si no, si te metiste porque compartieron el link en algún lugar, nos contactas directamente a Mario y a mí, que somos las que hemos enviado la información al numerito y te podemos hacer una consulta previa bienestar a ti o a cualquiera, en donde que nos cuenten el caso y desde ahí poder evaluar los mejores aceites para cada caso. Eso es para todos. Bien. Ya no hay más preguntas, María, así que estamos cerrando. Les damos las gracias de todo corazón. Sabemos que este es un tema que mucha gente quiere saber. Hay mucho desconocimiento. Aquí tenemos a expertas en el tema, la Mari, la Yane y otras más profesionales que están ahí tras bambalina apoyando. Así es que les damos las gracias por haberse conectado, por haber llegado hasta el final. Sabemos que los chats a veces pueden ser molestos, pero también sabemos que todos vivimos con el teléfono. Así que ahora estos eventos en realidad son donde ahora nos informamos, ya no compramos el diario, todo lo vemos a través de la red social y del WhatsApp. Así que les damos tremendamente las gracias, les mandamos un abrazo, esperamos haber sido de ayuda. Vamos a compartir la clase una vez que ya esté lista, la vamos a compartir por el mismo chat. Ese chat no lo vamos a cerrar, al menos no todavía, para muchas mamás que están trabajando y que no han podido ver toda la información, lo vean con tranquilidad y nos puedan contactar. Mari, si te quieres despedir. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos por participar. Esperamos de verdad que les haya gustado, que hayamos podido responder todas sus consultas, sus dudas. Y como bien decía Pame, si los invitó a alguien, por favor, contáctense con esa persona. También pueden dejar ahí su feedback y esperamos poder acompañarlos en este proceso también que siempre es tan nebuloso e incierto. Así que muchas gracias por conectarse todos. Muy bien, buenas noches, feliz viernes, que tengan un feliz fin de semana. Si hay alguien en Santiago, mañana vamos a estar en doTERRA, en las oficinas de doTERRA, Magdalena 120 Las Condes. Vamos a estar justamente para que prueben los aceites, los huelan, si se quieren llevar una muestra de inmune, que estamos con el tema de la inmunidad o respiratorio, puedes ir mañana, confírmanos si alguno de los teléfonos y las esperamos y aquí estamos a su disposición para seguirla ayudando. Así que les mando un abrazo, feliz fin de semana, gracias Mari y a todos los que conectaron. Chao, chao.